¿Alguna vez has sentido que haces todo lo correcto con tu dinero, pero aún así terminas en el mismo lugar? Trabajas, ahorras, inviertes, y aún así, nada cambia realmente. Ves cómo el tiempo pasa, cómo tus esfuerzos no se traducen en tranquilidad financiera, y te preguntas, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué los demás parecen avanzar y yo sigo atrapado en el mismo ciclo? No eres el único, y la verdad es más dura de lo que te imaginas. La mayoría de nosotros invirtió mal, no por ignorancia ni por falta de voluntad, sino porque durante años nos enseñaron a poner nuestro dinero y nuestra energía en los peores activos posibles. Activos que no solo no te dan retorno, sino que te quitan futuro, estabilidad y paz mental. Hoy voy a revelarte los 7 activos que destruyen tu dinero y te mantienen pobre, y te garantizo algo. Cuando termines este video, no volverás a ver tus decisiones financieras de la misma forma. Este no es un video de motivación barata ni de frases para compartir en redes. Es una llamada de atención, porque si sigues invirtiendo mal, no solo perderás dinero, vas a perder tu tiempo, tus años más productivos y tu libertad. Prepárate, porque esto no va a ser cómodo, pero sí puede ser el punto de inflexión que cambie tu vida financiera para siempre. Activo número 1. El auto de tus sueños. Empieza así. Luis, 29 años, vive en una ciudad grande, trabaja en marketing digital, y después de años de esfuerzo, finalmente se compró su primer auto nuevo. Un BMW. Cuotas de crédito vehicular a 5 años, seguro completo, y claro, gasolina, mantenimiento, impuestos. En total, más del 40% de su ingreso mensual. ¿Por qué lo hizo? Porque me lo merezco, dijo. Porque si no lo hago ahora, ¿cuándo? Y porque de alguna forma, tener ese auto lo hacía sentir exitoso. Pero en realidad, había comprado un pasivo con forma de activo. Y lo peor, lo había financiado con su futuro. El primer gran activo que te destruye es ese que parece un símbolo de éxito, pero que te amarra a cuotas, deudas, depreciación y estrés. Y los autos de lujo son el ejemplo perfecto. Un auto nuevo pierde entre el 20% y 30% de su valor en el primer año. Es como lanzar billetes por la ventana con la esperanza de que vuelvan convertidos en respeto. Y lo más cruel, ese auto que tanto deseabas, en 6 meses, ya no te emociona, pero la deuda sigue ahí. Tener un buen auto no es malo. Lo que es destructivo es comprarlo antes de tiempo, con deuda y para impresionar a personas que ni siquiera te están mirando. Luis hoy vive al límite. Se estresa cuando sube la gasolina. Postergó invertir. Y tiene miedo de perder su empleo, porque no podría sostener el estilo de vida que construyó solo para verse bien. ¿Te suena familiar? No inviertas en lo que luce bien. Invierte en lo que te da libertad. Y si este tipo de contenido te está ayudando a abrir los ojos, considera suscribirte ahora mismo. Porque lo que viene no es motivación vacía. Son verdades duras, necesarias, que pueden ayudarte a no repetir los errores que otros ya pagaron muy caro. Activo número 2. La universidad mal elegida. Segundo activo destructivo. Una carrera universitaria mal pensada. Hablemos de Paula. Siempre le gustó el arte. Tiene talento real, pero decidió estudiar diseño gráfico en una universidad privada que costaba el doble del promedio. ¿Por qué? Porque tenía prestigio. Porque era la mejor. Hoy, 5 años después, tiene un título y una deuda de $30,000. Trabaja como community manager freelance para marcas pequeñas. No puede ahorrar, no puede invertir, apenas paga su deuda. Y cada mes, siente que estudió para deber, no para crecer. Ojo, esto no es un ataque a la educación. Pero invertir en educación sin estrategia es como poner dinero en una caja cerrada, esperando que se convierta en oro. El problema no es estudiar. El problema es estudiar sin investigar el retorno. ¿Hay demanda? ¿Cuánto gana un egresado promedio? ¿Cuánto vas a tardar en recuperar esa inversión? En muchos casos, la universidad se convierte en una trampa emocional. La eliges por presión familiar, por ego, por promesas de éxito que nunca cuestionaste. Y cuando terminas, descubres que te prepararon para un mundo que ya no existe. Mientras tanto, tus amigos que aprendieron programación por YouTube ya están ganando más que tú. Y eso duele. La deuda educativa mal estructurada es uno de los peores activos de esta generación. Porque además del dinero, te quita algo más grave: tiempo. Activo número 3. El costo de las relaciones tóxicas. El tercer activo que destruye tu dinero no está en tu cuenta bancaria, está en tu entorno. Hablemos de las relaciones que drenan. Las que te dicen, no inviertas, eso es arriesgado. Las que critican cada vez que mejoras. Historias como la de Andrés. Cada vez que intentaba ahorrar o emprender algo, su pareja se burlaba. Le decía que él no era de esos, que mejor se quedara en su empleo fijo. Gastaban mucho en cenas, viajes innecesarios, regalos caros.
Todo para mantener una relación que solo lo alejaba de su versión más libre. ¿Cuánto te cuesta una relación que te sabotea? Mucho más que el dinero. Te cuesta visión, te cuesta decisión, te cuesta años de avance. Cuando inviertes en personas que no creen en ti, que te frenan, que no respetan tus metas, estás quemando recursos silenciosamente. La ironía, lo llamamos amor, lo llamamos lealtad, pero es una inversión con retorno negativo. Andrés tardó casi 4 años en salir de esa relación. Y cuando por fin lo hizo, no solo tuvo que reconstruir su autoestima, también su cuenta bancaria, porque había invertido en lo que no tenía retorno. Intentar salvar a alguien que no quería ser salvado. Intentar avanzar con alguien que solo sabía retroceder. Y eso no está en ningún libro de finanzas, pero es real, y es destructivo. Invertir en relaciones que no creen en tu potencial es una fuga silenciosa de capital. Capital emocional, financiero, mental. ¿Quieres cambiar tu situación económica? Empieza por revisar tu círculo. Porque de nada sirve aprender a invertir en bolsa si al lado tienes a alguien que no cree que puedes hacerlo. Y lo más duro es que muchas veces, las personas que más nos frenan son las que más queremos. Pero el costo de sostener relaciones así es quedarte años estancado en una vida que ya no quieres vivir. No inviertas en aprobación. Invierte en libertad. Activo número 4. La vivienda que no debías comprar. Comprar una casa es una de las decisiones financieras más importantes que una persona puede tomar. Y también, una de las más sobrevaloradas. Durante años nos han repetido que tener casa propia es sinónimo de éxito, que es una inversión segura, que el ladrillo nunca falla. Pero esto no es siempre verdad. De hecho, muchas veces es justo lo contrario. La realidad es que una vivienda mal comprada puede convertirse en uno de los activos más destructivos que puedes tener. No por el inmueble en sí, sino por el momento, la intención y las condiciones en que la adquieres. Hay personas jóvenes, profesionales, con empleos estables, que han ahorrado por años solo para dar el 10 o el 20% de inicial y firmar una hipoteca de 20, 25 o incluso 30 años. Y lo hacen por un proyecto en planos, por algo que aún no existe, por ese sueño vendido como seguridad. Pero muy pronto descubren otra cara del juego. Retrasos en la construcción, costos imprevistos, intereses crecientes, gastos de mantenimiento, impuestos, cuotas bancarias que suben. Y lo peor es que ni siquiera pueden vivir ahí, ni alquilarlo. Así que mientras tanto, siguen pagando alquiler donde viven, mientras abonan cada mes una cuota del crédito hipotecario por un activo que aún no les da ningún retorno. ¿Resultado? Una trampa de liquidez. 2 salidas de dinero. 0 entradas. Una vivienda que debía darles estabilidad y ahora solo les da ansiedad. No es el ladrillo lo que pesa, es el compromiso, es lo que representa. Estar atado por décadas a algo que no puedes mover, que no puedes usar, que no puedes recuperar de forma inmediata. Algo que limita tu capacidad de reaccionar, de emprender, de cambiar de rumbo si aparece una nueva oportunidad. Y eso, para una persona que aún está construyendo su camino, puede ser letal. Porque una vivienda puede ser una bendición o una condena financiera. Y eso no depende de la casa, depende de ti, del momento de tu vida, de tu nivel de movilidad, de tus prioridades, de tu claridad emocional y profesional. Comprar casa no es el paso uno hacia el éxito financiero. No cuando aún estás pagando deudas. No cuando aún estás definiendo tu carrera. No cuando podrías necesitar mudarte, escalar o reinventarte. Primero invierte en movilidad, luego en raíces. Primero en oportunidades, luego en ladrillos. Porque una casa mal comprada no te da techo. Te lo quita. Activo número 5. El emprendimiento emocional. Este es uno de los activos más peligrosos porque nace desde un lugar poderoso, el corazón. Y cuando una decisión nace del corazón, pero sin el filtro de la razón, el costo puede ser devastador. Miles de personas abandonan sus empleos cada año impulsadas por una idea. Quiero libertad. Quiero ser mi propio jefe. Quiero vivir de lo que amo. Y eso, en esencia, no está mal. De hecho, es admirable. Pero aquí está el problema. Confunden impulso con estrategia, pasión con modelo de negocio, emoción con planificación. Emprender no es un salto de fe. Es una construcción fría, analítica, estructurada. Y el error fatal ocurre cuando alguien convierte su huida emocional en su única apuesta económica. Montar un negocio solo porque odias tu trabajo, sin validación de mercado, sin experiencia, sin respaldo, sin análisis, es una forma elegante de autodestruirte. Y sí, al principio todo parece mágico. El logo,
El concepto, la decoración, el entusiasmo. Pero el mercado no paga con emoción. El mercado paga con demanda, con recurrencia, con estrategia, con números. Por eso, tantos negocios hermosos, con ideas brillantes, fracasan en los primeros 6 meses. No porque la idea fuera mala, sino porque fue lanzada sin estructura, porque la pasión no fue acompañada de método. Y el resultado es uno de los más dolorosos que existen. Volver al empleo que odias, pero ahora con una deuda nueva, con una herida emocional, con un trauma financiero y con la falsa creencia de que el emprendimiento no es para ti. Pero número, el problema no es emprender. El problema es emprender para huir, en lugar de emprender para construir. Porque un verdadero emprendimiento no nace de una crisis personal. Nace de una visión clara, de datos, de preparación, de planificación y sobre todo, de la capacidad de sostenerlo incluso cuando la emoción ya no está. Porque eso es lo que nadie te dice. El emprendimiento no es una montaña rusa. Es una caminata larga, con mochilas pesadas, sin GPS, y donde muchas veces te toca caminar solo. No lo hagas si estás herido. No lo hagas si solo quieres escapar. No lo hagas si no tienes un plan. Hazlo si tienes un propósito. Hazlo si puedes fallar sin hundirte. Hazlo si entiendes que el mercado no premia tu dolor, pero sí puede recompensar tu solución. Invertir en un negocio mal planeado es como lanzarte al vacío con una bandera bonita, pero sin paracaídas. No lo hagas por ego. No lo hagas por rabia. No lo hagas para callarle la boca a nadie. Hazlo porque estás listo, con datos, con foco, con disciplina, porque de lo contrario te estarás rompiendo en cámara lenta y ni siquiera lo notarás. Activo número 6. El consumismo disfrazado de inversión. Este es uno de los activos más peligrosos, porque se esconde detrás de una máscara de inteligencia financiera. ¿Alguna vez escuchaste a alguien decir, esto no es gasto, es una inversión en mí? Tal vez incluso tú lo has dicho. Y sí, a veces es cierto, pero muchas otras es autoengaño disfrazado de progreso. La historia de Carla lo ilustra perfectamente. Carla tenía 29 años, trabajaba como diseñadora freelance y había empezado a ganar bastante bien. Motivada por todo lo que aprendía sobre crecimiento personal, productividad y abundancia, comenzó a invertir en ella. Cursos online, seminarios caros, ropa de marca, porque proyectar imagen es importante. Tecnología nueva, porque es una herramienta para crecer. Viajes, cenas de networking, coaching privado, todo tenía una justificación. Pero los números no mentían. Al cabo de un año, no tenía ahorros. Había usado 2 tarjetas de crédito y un préstamo personal. Y lo peor, seguía estancada en los mismos ingresos. Carla no estaba invirtiendo. Estaba consumiendo con culpa camuflada. El consumismo moderno se disfraza de inversión. Este curso cambiará tu vida. Este celular aumentará tu productividad. Este outfit atraerá clientes premium. Y puede que sea cierto, si va acompañado de estrategia, disciplina y un retorno claro. Pero si compras por impulso, por presión social, por miedo a quedarte atrás o por compararte en redes, no estás invirtiendo. Estás huyendo. Estás usando el lenguaje del crecimiento para justificar tu ansiedad. Invertir no es solo gastar dinero con buenas intenciones. Es buscar un retorno medible y coherente con tu momento de vida. ¿Realmente necesitas ese máster ahora? ¿O estás tratando de llenar un vacío con títulos? ¿Necesitas ese viaje a Bali para expandir tu mente? ¿O estás escapando de una rutina que no te atreves a cambiar? Carla aprendió a diferenciar. Y cuando lo hizo, empezó a crecer de verdad. Canceló sus tarjetas, creó un fondo de emergencia y comenzó a invertir en su negocio, no en su ego. Hoy gana más y gasta menos, porque entendió que la verdadera inversión es en uno mismo. Es la que no necesita aprobación externa para ser válida. Y si este video ya te hizo pensar diferente, imagina lo que viene. Suscríbete, porque aquí no estamos para entretener, estamos para transformar. Y cada nuevo video es una oportunidad para cambiar tu destino financiero con conciencia. Activo número 7. La inversión en una identidad que ya no eres. Este es el más invisible, el más profundo, y quizás el más destructivo de todos, porque no se trata de dinero en sí, sino de aferrarte a una versión de ti que ya caducó. Hablemos de Javier. Javier fue un ejecutivo brillante durante años. Traje, reuniones, poder. Invertía en todo lo que reforzara esa identidad. El auto, el club, la membresía exclusiva, el reloj. Pero dentro de él, algo se rompía. Ya no quería esa vida. Quería hacer algo propio.
Quería escribir, crear, vivir más liviano. Y sin embargo, seguía invirtiendo en sostener ese personaje que él mismo ya no creía. ¿Por qué? Porque cambiar de identidad duele. Porque renunciar a lo que nos dio estatus, aunque ya no nos haga felices, nos asusta. Porque invertimos tanto en ser alguien que sentimos que retrocedemos si dejamos de serlo. Javier gastaba más de lo que ganaba, solo para no parecer menos. Su ego financiaba una vida que su alma ya no soportaba. Y como muchos, no podía decirlo en voz alta. Hasta que tocó fondo. Una noche, solo, sin poder dormir, vio el resumen de su tarjeta. $5,000 en un mes. Ni un centavo en ahorro. Y una pregunta que lo golpeó como un puño. ¿A quién estás tratando de impresionar? Esa fue su ruptura. Hoy, Javier vive distinto. Renunció. Vive con la mitad, pero con el doble de paz. Y cada dólar que invierte, lo hace para la persona que realmente quiere ser, no para el personaje que una vez construyó. Invertir en mantener una identidad que ya no te representa es como seguir regando una planta que ya está muerta, solo porque no puedes aceptar que se marchitó. La identidad evoluciona, y tus inversiones también deberían hacerlo. Ahí los tienes. 7 activos. 7 decisiones que, si no las cuestionas, te pueden destruir financieramente. Y no son errores tontos, no son fallas de inteligencia, son parte de la vida, son fruto de emociones, historias, inseguridades, deseos. ¿Sabes por qué tantos invierten mal? Porque nadie nos enseñó a mirar hacia adentro antes de poner dinero hacia afuera. Porque la verdadera educación financiera no empieza con una calculadora. Empieza con una pregunta. ¿Por qué hago lo que hago con mi dinero? ¿Para sentirme suficiente? ¿Para no quedarme atrás? ¿Para llenar un vacío emocional? ¿Para sostener una vida que en el fondo ya no quiero? Si no contestas eso con brutal honestidad, vas a seguir perdiendo, aunque creas que estás invirtiendo. Pero estás a tiempo. Y lo más poderoso es esto. Puedes haber invertido mal por años. Y aún así, construir la vida que mereces. Lo que viene ahora no es una simple reflexión. Es un llamado. Una verdad que puede doler, pero también puede liberarte. Detente un momento. Respira. Y mírate. Mírate sin juicio, sin rencor, sin culpas. ¿Iniciaste negocios que no funcionaron? ¿Compraste cosas que no necesitabas? ¿Pagaste por validación? ¿Te endeudaste por amor? ¿Perdiste dinero por miedo? Está bien. Te lo repito, con calma. Está bien. La buena noticia es que puedes salir de ese ciclo. No con fórmulas mágicas, no con frases vacías, sino con una decisión radical. Invertir primero en entenderte, y luego en todo lo demás. Mira tu historia financiera con compasión, porque todo cambia cuando entiendes esto. Tu dinero no sigue tu razón, sigue tus emociones. Así que si no sanas tus emociones, tu dinero siempre encontrará formas de escapar. Por eso hay personas que ganan miles y viven vacíos. Por eso hay quienes lo tienen todo y sienten que no tienen nada. Porque no es cuánto tienes, es cuánto entiendes. Hoy quiero invitarte a una nueva etapa. No importa cuántas veces hayas fracasado, cuántos errores hayas cometido, cuántas oportunidades hayas perdido. Importa lo que vas a hacer desde ahora. Haz una pausa. Haz un inventario emocional. Haz las paces con tu pasado financiero. Y luego, vuelve a empezar. Pero esta vez, no inviertas desde el vacío. Invierte desde el propósito, desde la claridad, desde el amor propio. Deja de invertir por miedo. Empieza a invertir por visión. Deja de comprar para encajar. Empieza a construir para expandirte. Deja de buscar validación. Empieza a buscar libertad. No necesitas ser millonario para sentirte en paz. Necesitas alinearte con una vida que tenga sentido. Porque cuando haces eso, cuando tu dinero deja de ser una huida y se convierte en una herramienta, todo cambia. Así que aquí está tu momento. No el lunes. No el mes que viene. No cuando tengas más dinero o más tiempo. Hoy. Hoy es el día en que eliges. ¿Vas a seguir invirtiendo mal? ¿Vas a seguir repitiendo los mismos patrones por miedo, por hábito, por inercia? ¿O vas a tomar el control? ¿Vas a romper el ciclo? ¿Vas a empezar, por fin, a invertir en lo que sí importa? Tu vida, tu mente, tu libertad, tu paz. Porque la peor inversión de todas no es perder dinero. La peor inversión es perder tu tiempo en una vida que no amas. El dinero va y viene. Se gana. Se pierde. Se recupera.
Pero tu tiempo, tu energía, tu salud mental, tu presente, eso no vuelve. Así que no sigas cambiando horas de vida por activos que te alejan de ti. Tú no naciste para sobrevivir. Naciste para crear, para construir, para brillar. Y eso también es una inversión, la más importante de todas. Así que hazlo. Decide. Actúa. Y cuando lo hagas, vas a darte cuenta de algo extraordinario, que lo que más buscabas allá afuera ya estaba dentro de ti. Solo necesitabas dejar de invertir mal, para empezar a vivir bien. Si tuviera que decirte solo una cosa, sería esta. Tú no naciste para entender de dinero. Naciste para entenderte a ti mismo. El dinero es una herramienta, pero tú eres la obra maestra. Cuando te entiendes, te alineas. Y cuando te alineas, todo fluye. Las decisiones, los proyectos, las relaciones. Y sí, también el dinero. No pongas tu identidad en tu cuenta bancaria. No midas tu valor en cifras. No sacrifiques tu paz por pertenecer a un modelo que no fue hecho para ti. Vuelve a ti. Porque cuando estás en casa dentro de ti mismo, todo lo demás toma forma. Este video termina, pero tu historia no. Hoy, cuando cierres esta pantalla, vas a volver al mundo. Y ese mundo puede ser el mismo, o puede ser totalmente distinto. La diferencia no está allá afuera, está en ti. Así que anda, haz lo que sabes que tienes que hacer, con miedo, con dudas, con cicatrices, pero hazlo, porque tu libertad financiera empieza con un paso, y ese paso es ahora.